Hola, hoy vamos a hablar de creación artística, en concreto de la pintura y psicología. Y para eso he invitado a Inés Losada. Hola Inés. ¿Qué tal? Muy bien. Ella es licenciada en Bellas Artes, es pintora y bueno, luego dejaré su web para que la podáis ver. Soy una apasionada de su obra, entre otros cuadros este que es muy conocido y la gente me pregunta por él. Y además es una apasionada de la psicología, de todo lo que tiene que ver con la mente humana, las emociones, ¿no? Y su relación con la pintura y el arte. Es que está súper relacionado. No se puede separar la pintura del interior de las personas. Exacto. Pues eso vamos a indagar hoy, ¿no? Cómo la pintura es una vía de expresión emocional y también del pensamiento, inseparables, ¿no? Ahora lo veremos. Y cómo a lo largo de la historia pintores famosos, conocidos por todos, y también personas anónimas, han usado la pintura como una vía de expresión, de articulación de sus traumas, sus conflictos, y cómo nos puede ayudar también a nosotros en este proceso que estamos viviendo, relacionado también con la creatividad que nos ayuda cuando estamos conectando con la pintura, con el arte en general. Es una herramienta clave también cuando estamos en un proceso de recuperación de la ansiedad, ¿no? Porque nos ayuda a ver nuevas soluciones ante viejos problemas. Os hablé en su día de James Rhodes, la historia de este músico que vivió una infancia traumática por una serie de violaciones y cómo la música, el arte de nuevo, le ayudó a salir del sufrimiento. Y por último, antes de empezar, quería recordar esa frase que he compartido varias veces de un psiquiatra, profesor mío, que me dijo: Rocío, si quieres entender de verdad a tus pacientes, deja a un lado los manuales psiquiátricos y lee poesía. Lee poesía o explora su obra artística, me podría haber dicho también, ¿no? Pues sí, es muy parecido. De hecho, en el tema de pintura, muchas veces los pintores utilizamos palabras relacionadas con otras disciplinas. Por ejemplo, hablamos mucho de lirismo en pintura, que en realidad es una acepción de los escritos, ¿no? O hablamos de modelar, que es algo que tiene que ver con la escultura. Sí. Son palabras que muestran la interrelación tan enorme que hay entre trabajar con una materia u otra, realmente, ¿no? Palabras... barro o mármol o alguna materia que se pueda modelar o trabajar y luego pintura, que es poner colores y formas sobre un soporte, el que fuere, ¿no? O sea, papel, madera, soportes hoy en día infinitos. Siempre lo he sabido, pero normalmente vivimos una época dorada en el sentido de que las técnicas mixtas y la permisividad para los artistas es total, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo está haciendo unas pruebas sobre pintura sobre hule. Un hule que se ha utilizado como mantel previamente y ese mantel ha recibido pues los castigos de pintura, de manchas y tal. Eso se tensa sobre un soporte y se puede pintar encima perfectamente, lo mismo que sobre los lienzos que pintaba Velázquez, vamos, ¿vale? Bueno, eso es mucho más, o sea, eso y mucho más. Sí, porque ¿cómo relacionas tú desde tu experiencia, desde que comenzaste con esta trayectoria profesional, la psicología con la pintura o con el arte en general? Sí, pues una cosa que siempre a todos los artistas nos duele un poco es cuando vas a hacer un cuadro, te han encargado y te hablan de decoración o de que se parezca al color del sillón de tu salón, o es algo como que da un poco de pena porque piensas, qué poco saben de lo que hay ahí, ¿no? De todo lo que pone el artista en... O sea, al final pintar o cualquier tipo de arte es recibir los avatares del mundo, los actos, las cosas y pensarlas en tu interior y las devuelves, en este caso pintadas, otras personas las devuelven en palabras con poesías o en música, como ha comentado Rocío hace un momento. Es un modo de pensar el mundo, de pensar y de sentir. Cuando hablo de pensar, me doy cuenta que, y todo el mundo sabe hoy en día también, gracias a Dios, el mundo de las emociones está cada vez más revalorizado, ¿no? Porque no pensamos únicamente con nuestra parte racional, sino que la parte emocional es clave y absolutamente fundamental. Con ella pensamos también. Pensamos o sentimos. Rocío, tú eres la experta y tendrías que articular esos conceptos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que elaboramos el mundo a partir de las emociones en grandísimas, en muchas veces, vamos, en gran parte. Y hay gente que esas emociones les cuesta, como decías, articularlas o expresarlas a través del lenguaje verbal y encuentra la pintura una vía para hacerlo, ¿no? Para expresarse Así o es.
para sanar incluso ciertas emociones que no así sabe relacionarse con ellas, con esa energía. Sí, es muy fascinante eso. Mucha gente de la que se acerca a pintar por primera vez no es consciente de que va a hacer eso. Realmente le atrae, quiere pintar, quiere hacer algo bello, quiere buscar un espacio personal, quiere estar en silencio un rato. Todas esas son motivaciones, todas súper válidas, que llevan a una persona a ponerse frente a un soporte y a coger un lápiz o un pincel, ¿no? Pero realmente ha empezado a hacer un proceso mucho más interesante y mucho más importante, que es un trabajo hacia adentro. Y ese trabajo hacia adentro aflora hacia afuera, de manera que los colores, las formas, en gran parte y casi siempre, y a veces de manera muy patética, tienen una conexión absolutamente biunívoca con una emoción en concreto. Yo pongo de ejemplo, por ejemplo, Mark Rothko, que es un pintor para mí queridísimo, pintaba cada vez más oscuro hasta que llegó el momento de su muerte. O sea, él se quitó la vida, ¿no? Entonces, es un ejemplo, vamos, bastante... Eso se vio a posteriori. Él no era consciente de voy a pintar muy oscuro porque estoy muy deprimido. Es que él estaba deprimido y manifestaba esa depresión con colores cada vez, esos negros maravillosos que él tiene, con una profundidad impresionante, esos violetas, y los colores eran cada vez más oscuros. Entonces, en ese caso concreto, la oscuridad era su oscuridad interior. Apasionante. ¿Y tienes más ejemplos de artistas conocidos? Bueno, es un ejemplo muy conocido de todos, Van Gogh. Pero realmente Van Gogh es que era una persona de una sinceridad aplastante, era una persona que realmente socializaba fatal, no sabía comunicarse con palabras, posiblemente su única aventura de vivir con un compañero fue con Gauguin y terminaron como el Rosario de la Aurora, pero vamos, quiero decirte que en el pueblo donde vivían escuchaban gritos, peleas y demás, y él era una persona que encontró el lenguaje del arte, ¿no? Entonces esa pincelada de Van Gogh tan nerviosa, tan vital, tan desesperada, aparte de ser realmente una nueva visión de las cosas, porque nos brinda la ocasión de entender que la naturaleza es así también, pues Van Gogh también terminó. Luego vamos a hablar de gente que ha terminado fenomenal, porque todos tenemos conflictos internos, todos, sí. Y muchas veces desconocidos. Entonces el cauce de la pintura es maravilloso para, primero, conectar con ellos y tratarlos en cierta manera, ¿no? Pero también se puede conectar con ese amor por la vida y devolverla pleno de luz como hacía Sorolla, por ejemplo, que vivía su amor por Clotilde, y esos blancos sorollescos impresionantes, cuando pintaba a su mujer una y otra vez, son, vamos, un canto al amor, la verdad, y a la vida, sí. Qué bueno, sí. Y me ha gustado eso que has dicho, que es una manera, o sea, la pintura al final está reflejando tu forma de percibir el mundo, ¿no? Sí. Es la interpretación que haces del mundo, ¿no? A través de este lenguaje artístico. Eso es. Cuéntame un poco más sobre ello. ¿Cómo están relacionados creación y percepción? Sí, puedo ponerte, quizás yo soy profesora, entonces por mis manos pasan montones de alumnos y realmente es que hay cosas que se repiten tanto y tan a menudo que digo, pobres de nosotros, las personas, porque por un lado somos grandes y creo que tenemos un potencial impresionante, pero por otra parte los defectos son siempre los mismos, ¿no? Es muy típico que llegues a pintar y lo primero que te mandan pintar lo pintes microscópico. Microscópico. Claro, entonces eso tiene que ver todo con que no te haces con el espacio, que no te haces con este nuevo sitio, que tienes una inseguridad. Entonces, pues yo ya siempre que digo, vas a pintar esta botella, procura utilizar los límites del soporte que te doy, si no te daría un soporte más pequeño. Claro. Y todo el mundo te mira, la gente no es tonta en absoluto y comprende con el cerebro racional, y sin embargo luego cuando lo hace te encuentras que tienes que mirar con lupa lo primero que han encajado, ¿no? Qué curioso. Entonces es muy curioso. Otro de los ejemplos que noto, por ejemplo, es que la gente coloca todas las cosas centradas. A mí eso me da mucho que pensar. Es muy típico que hagas un paisaje y en mitad del paisaje colocas el árbol. A mí eso también me pienso que hay algo en la cultura occidental, que no sé qué ha sido, que nos hace ver las cosas colocadas centradas, rectas. ¿Cuántas veces además al lado de ese árbol te ponen una casa a un lado y una casa al otro? Es decir, sí. Sin interés ninguno. Quiero decirte, las cosas miradas de una manera tan previsible, con lo más importante en el centro, o que ni siquiera es lo más importante y tú lo has colocado. Todo esto nos está sonando a
cosas que no ocurren en nuestro interior, ¿no? Esa rectitud, esto está en el medio y de aquí no lo muevo. Es maravilloso cuando te empiezan a decir, oye, ¿por qué no colocas este árbol en una esquina? Es que no me cabe. Y si no te cabe, ¿por qué no colocas un fragmento únicamente? Es muy bonito hacer fragmentos de las cosas. A mí me encantaba de Tapies que decía, es una frase que se me quedó grabada, que la totalidad es lo no verdadero. Eso me ha dado muchísimo que pensar, porque realmente yo que pinto tanto retrato, durante una temporada me dio por hacer mitades de cara únicamente. Y es fascinante darse cuenta que esas mitades de cara son esa persona. Todo el mundo la reconoce. Es decir, no necesito hacer todo entero. Con esa mitad está explicada esa persona, no esa que al final, que es una persona, 2 ojos, una nariz y una boca. No, es un aire, es un carácter, y entonces puedes explicarlo con una parte. Por eso mismo puedes colocar la mitad de un árbol y en un rincón, ¿por qué no? Y trasladar el foco de atención a otro lado, como a veces nos ocurre en la vida, ¿no? Estamos empeñados en un tema y a lo mejor este tema lo que hay que hacer es, voy a descansar de ese tema y voy a fijarme en otra cosa, ¿no? Y eso ocurre continuamente. Yo lo veo mucho en los alumnos, tiene mucho que ver. Y a medida que empiezan a desplazar el centro, a hacer las cosas más grandes, observas una relajación, porque empiezan a reconocer un idioma interior, empiezan a manejar esos signos, que son signos, color, forma, composición, son signos, empiezan a manejarlos y cada vez mejor, con más fluidez, ¿no? Las cosas pueden estar aquí, pueden estar allá, y no pasa nada. A lo mejor dices, oye, pues, qué nueva opción he encontrado tan chula, qué bonito es esto, nunca se me hubiera ocurrido hacer esto de este color, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que ha traído las vanguardias artísticas, que empezaron a finales del siglo XIX con los impresionistas, y a partir de ahí ya fue una maravilla todo lo que ocurrió. No es que me guste todo lo que se ha hecho, pero quiero decirte que es una afluencia de nuevas ideas, es impresionante. Una de las cosas más fascinantes para el mundo de hoy es el no color local. Voy a explicar lo que es esto. El color local, para cualquier persona, incluso que no pinte, es aquel color que nuestra retina percibe en un primer momento. Por ejemplo, le preguntas a cualquier persona, ¿y de qué color es el cielo? Pues azul. Y la hierba es verde también, ¿no? Vale, pues tenemos eso tan metido en nuestra cabeza que cuando haces un paisaje, lo primero que haces es el cielo azul y la hierba verde. Entonces, está muy bien que te diga el profesor, oye, ¿qué te parece si no haces el cielo azul? Es curioso porque la gente es cándida también y te dice, claro, por una puesta de sol puede ser rojo. O sea, buscas una lógica, ¿no? Con lo visual. Y dices, bueno, pues fenomenal, la puesta de sol, el cielo puede ser naranja, rosa y maravilloso, pero ¿y por qué no lo colocas verde? ¿Por qué? Pues sí, porque esto es un cuadro y en el cuadro tú puedes recolocar y redimensionar las cosas. Este cielo tuyo puede no ser azul ni siquiera rojo, ¿no? Y la hierba lo mismo. Ya si coges cuadros de personas que lo han hecho, te animas un montón, porque personas a las que admiras y que dices, pero qué preciosidad. Y es que ha cambiado. Los expresionistas alemanes, por ejemplo, fueron completamente transgresores en cuestión del color local, ¿no? Lo que pasa es que lo cambiaron por el color de sensación y ellos no sabían que era por eso. Muchas veces los artistas hacen un cambio muy importante en la representatividad de las cosas, es decir, las miran de nuevo otra vez y no son conscientes de los móviles internos que están impulsando a ello. De hecho, los expresionistas alemanes hablaban mucho de crear un mundo nuevo. Estamos en las 2 guerras mundiales, Europa se destruye, el mundo además culto, Europa es maravilloso, y sin embargo Europa es un asco y todo el mundo está enfrentado y no hay más que muerte, ¿no? Entonces ellos crean un grupo que se llama El Puente. Además, cándidamente también le llaman El Puente porque quieren ser un puente entre el pasado y un futuro mejor, ¿no? Y se llaman a sí mismos El Puente. Entonces, en esta creación de este grupo, ellos, su consigna para pintar, son chicos jóvenes, la mayoría de ellos eran arquitectos como Kirchner o Franz Marc. Bueno, en este grupo eran estudiantes de arquitectura o arquitectos, gente formada, ¿no? Deciden que renuncian al arte que se ha hecho hasta ese momento porque ya no les representa, porque ese arte, esos paisajes tan apacibles, esa visión del mundo tan siempre igual, no coincide con lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces se les ocurre decir, cambiemos los colores, vamos a utilizar el color de una manera más agresiva, más fuerte, el color tiene poder, ¿no? Hagamos, por ejemplo, las calles de Berlín en color rojo. Y ellos lo hacen primero un poco por transgredir, pero a posteriori y un siglo después son descarnados. O sea, realmente ahí se esconde detrás una angustia existencial salvaje, ¿no? Y lo de nos han dejado para siempre el que
cada persona que quiera pintar puede hacer el cielo del color que quiera. Eso es lo maravilloso. Ellos nos han enseñado que se puede hacer así, que no solo no pasa nada, sino que estás haciendo un cuadro bello y que seguramente estás poniendo algo de ti ahí encima, ¿no? Pero sobre todo nos cuentan, que es lo que le contaba yo a Rocío, que la pintura, incluso aunque pienses que quieres expresar algo, y de hecho lo intentes expresar, hay mucho más, o sea, levantas capas y capas y sigue habiendo cosas debajo. Entonces eso es lo interesante. Muchas veces cuando te pones delante del lienzo, claro, no sabes lo que, ¿no? Y si te dejas llevar y fluir. Eso es. Que también es muy psicológico, ¿no? Ese dejarse llevar y dejarse fluir, más allá de la necesidad de control o de tener previsto lo que vas a pintar, ¿no? Sí. Es que conectas con partes de ti con las que no puedes conectar a nivel racional y que son muy importantes luego en tu día a día, en tu vida y en tu proceso evolutivo, ¿no? Absolutamente. Una de las aportaciones mejores que hicieron el grupo dadaísta, que fue un grupo totalmente rompedor, que nació en Rumanía, unos escritores se reunieron, también querían romper con todo, querían hacer el antiarte, porque vuelvo a las guerras y a cómo estaba Europa, ¿no? Y una de las cosas, o sea, primero dijeron algo importantísimo y comentaron que el arte no estaba solo en los museos. Algunos dijeron que ni siquiera estaban en los museos. En fin, eso se puede debatir. Sí. Pero que el arte no está en los museos es impresionante y es el mundo que vivimos ahora, porque el arte realmente sales a la calle y una pintada de la pared puede ser preciosa. O, bueno, la gente mira mucho el color de su coche, que va, es decir, nos interesa la estética. O ves un camión con unas tablas colocadas y dices, pero qué bonitas, quedan todas alineaditas y es que me dan ganas de pintarlas. Es decir, ahí hay arte también. Es la mirada la que tenemos nosotros que adiestrar para ver ese arte. Y esa es una de las cosas de los dadaístas. Y otra es la ausencia de control. Eso es, para mí, de los hallazgos más importantes que se han hecho en pintura. Cuando te pones frente a una obra, tienes el derecho y el deber de decir, bueno, voy a pintar esto y voy a hacerlo de esta manera. Te preparas, te compras el lienzo del tamaño que sea, decides que vas a pintar con óleo o con acrílico, que vas a hacer una técnica mixta o no, pero después, una vez que te metes, a la obra hay que tenerle mucho respeto, porque la obra en cierta manera está viva y tienes que acostumbrarte a leerla. Y en la obra empiezan a ocurrir cosas muchas veces que tienes que saber ver y dejar estar. No todas. Tampoco vale ese de, estos pintores modernos, es que les vale todo. No es cierto. Si tú tienes una educación técnica, sabes cómo funcionan los colores unos con otros, que eso es una teoría, la teoría del color es una teoría física. O sea, quiero decirte que no es, es que es lo que yo siento. Lo que tú sientes está muy bien, pero que dos colores saturados uno junto a otro son visualmente feos, eso es una realidad. Hay una manera de colocarlos juntos agrisando uno de ellos, ¿no? Entonces, quiero decir que hay una técnica muy, muy profunda, muy trabajada, que podemos y debemos saber. Pero después, el dejar, como pasa en la acuarela, que la gota caiga, por ejemplo, y digas, pero qué bonita queda esta parte con esas gotas, no voy a quitarlas, ¿no? O, por ejemplo, los cuadros de Tapies. Tapies pega de todo, hasta un zapato en el cuadro. Lo pega y es una maravilla las cosas que le quedan, ¿no? Pero sus cuadros son diferentes en verano y en invierno, porque los tiempos de secado de toda la cola, de todos los productos que utiliza, son diferentes. De manera que si una arena de playa tarda más en secar, resbala, y su cuadro veraniego es mucho más, tiene más gotas que el cuadro invernal, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es la influencia del azar. Un cuadro roto, por ejemplo. ¿Cuántas veces tienes un lienzo que le falta un pedazo? Dices, uy, le falta un trocito de tela. Bueno, pues voy a empezar a pintar, a ver qué pasa. A lo mejor este trozo luego puedo ya ver qué hago con él. A lo mejor lo tapo o no. No sé, asoma la madera, por ejemplo, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces eso es algo que cuesta mucho a los alumnos, pero es maravilloso, porque te da mucho gusto ver cómo la gente empieza a dejarse, a recibir, a ser receptivo. Y luego, de una forma mágica, podríamos decir, empieza a trasladar eso también a su vida, ¿no? Y a su día a día. Sí. Eso pasa también mucho, por ejemplo, con algunos tipos de relajación, que conectas con el cuerpo y conectas con tu espacio, con el peso. Luego, curiosamente, ese conectar con tu peso, ¿no? Ese trabajo corporal se traduce en tu vida. Pues, por ejemplo, la gente que hace ese ejercicio conecta más con sus límites frente a las personas con las que se relaciona, ¿no? Y la pintura veo que sucede un poco lo mismo, que esa mirada de la que hablabas la vas entrenando a través de eso. Sí. Y luego
dejas de pintar y empiezas también a mirar tu exterior y a verlo con otros ojos y pasas de ver a observar, ¿no? Eso es. Muy bien definido, precioso eso. A este propósito me gusta muchísimo este artista, espérate, que tengo yo ahí el libro, me parece. Cógelo si quieres. Sí. Es un artista y escritor, John Berger. Lo tenía en la punta de la lengua. Espera, que voy a aprovechar para colocarte el libro. Sí. John Berger es un artista y un teórico del arte que a mí es pura poesía leerle, ¿no? Entonces él habla muchísimo del principio de colaboración. Y a mí es que eso me ha llegado al alma, porque el principio de colaboración, según él, es el nexo que se establece entre tu mirada y el objeto que vas a pintar. Entonces ese principio de colaboración no es ni más ni menos que una relación de amor. Yo como artista puedo decir de repente, veo una cosa y digo, eso lo tengo que pintar, es que tengo que pintar eso y no otra cosa. Y entonces es que se ha establecido ahí esa pequeña sensación que hablaba Cézanne también, es mi pequeña sensación, le llamaba, no sabía decirlo de otra manera, ¿no? Has conectado con esa otra realidad y es un poco como piensas en alguien a quien amas y que has conocido y quieres volver sobre ese pensamiento. Y piensas sobre ello, ¿no? Entonces, pintar esa persona que has visto y quieres pintar, o ese espacio que te interesa, o ese paisaje que no te quitas de la cabeza, es ese principio de colaboración, donde entonces el cuadro, yo puedo decir que aunque sea un principiante, el cuadro luego tiene calidad, porque se nota esa energía que fluye del objeto, de la persona que pintas, y que tú has sabido, o sea, es una correspondencia. El objeto no está muerto, no están muertos los objetos, no son seres, por supuesto, un árbol es un ser vivo, sí. Pero hablo de cualquier objeto interior de este salón tan bonito, por ejemplo, ¿no? Hay, yo qué sé, la luz que da en el sofá de pronto y saca ahí esos rosas tan chulos, pues es algo que de alguna manera conecta con mi manera de ver y necesito pintarlo, ¿no? Sí, encaja con ello. ¿Es eso lo que me habías preguntado o me he ido un poco por las ramas? No, exactamente. Aquí de nuevo, esto es como una pintura, una obra de arte que va surgiendo y fluyendo como tiene que ser, sin rigideces. Sí. Está muy relacionado también lo que decías al principio. En psicología, por ejemplo, se utilizan las técnicas proyectivas, ¿no? Le pides a la persona que pinte la casa, el árbol y tal, y te das cuenta justo... o sea, es que vuelvo a ese tema porque me ha parecido muy interesante. Cómo... O sea, está el dibujo de la casa y el árbol y luego el dibujo de la persona, ¿no? Y de la familia. Y cómo a través de la pintura cosas que no pueden expresar quedan ahí reflejadas. Me acuerdo yo que tenía una paciente que está con una depresión grave y que era incapaz de comunicarse tanto conmigo como con los psiquiatras, con otros profesionales. Y le pedí, digo, voy a probar a ver que dibuje algo, le pedí que dibujara y se dibujó pequeñita, como tú decías, en una esquina del papel, como encogida, con la cara escondida y una lluvia muy fuerte ante la que no podía resguardarse. Y esa fue su forma de decirme cómo se sentía, ¿no? Y entonces, tú observas también, o según tu experiencia, que puede ser una herramienta terapéutica, o sea, que cualquier persona que nos esté viendo y quiera conectar con emociones que no comprende o que tiene bloqueadas, que se ponga a pintar directamente. Absolutamente. Porque posiblemente si alguien tiene, todos tenemos problemas ocultos que no sabemos darles nombre, no nos atrevemos, todo eso es la labor que Rocío hace admirablemente, pero es como decir, voy a buscar un atajo. No lo hago directamente, que me pongan frente al trauma de una muerte de un ser querido o algo así. No, simplemente voy a ir allí y simplemente incluso dices, me voy a relajar, no sabes bien un poco a qué vas. Yo noto totalmente cómo personas que perseveran y pintan el cambio, o sea, radical, el cambio radical, y cuando traen lienzos más grandes, les apetece embarcarse y se atreven, tienen más valor, se acaba la rigidez, son más abiertos a hacer cosas que antes no hubieran sospechado que iban a hacer. Yo creo que cada cual luego tiene que pulsar, claro, cuál era su problema, cuál era su grado de separación de problema, de distancia, de no comprensión con el problema, y muchas veces los resultados permanecen ocultos y sin embargo se traducen en una mejora directamente y no llegas a decir, no, es que el conflicto de mi niñez lo solucioné.
No, surgen como... Surgen, sí. y tampoco hace falta a lo mejor que llegues a decir aquello. De vez en cuando ocurre, ¿eh? Si tú simultáneamente haces terapia, a mí me ha pasado, de pronto descubres unas claves que dices, es impresionante. O sea, una experiencia mía personal, por ejemplo, es que yo un color que no me gusta es el amarillo, no me gustaba nada, pero yo hace un año he hecho un cambio de vida importante y mi nuevo espacio es todo amarillo. Y no lo hice a propósito. No sé por qué ha ocurrido eso. Simboliza muchas cosas. Simboliza, claro. ¿verdad? Eso me lo puedes tú decir. Y entonces todo suelo amarillo, el nombre es Escuela Limón. Bueno, el otro día estuve en Ikea y casi me compro una estantería amarilla. O sea, el amarillo de pronto ha representado este otro yo que antes no era, ¿no? Entonces, pues yo he sabido, yo tengo las herramientas y conozco el lenguaje de manera que me suelo enseguida identificar y saber qué me sucede, ¿no? Porque ese fluir en mí está muy entrenado. Es como el que va al gimnasio mucho y puede hacer 500 abdominales, ¿no? Pues yo esto lo tengo entrenado. Una persona que no ha utilizado este lenguaje no lo tiene, pero es igualmente curativo en su caso, exactamente igual, porque además yo estoy convencida que las personas quieren recobrar el equilibrio, quieren descubrir. No, está en su naturaleza, recobrar el equilibrio, entonces hay que buscar vías para hacerlo. Eso es. Y esta es una vía muy interesante porque luego está la vía terapéutica o la vía de darle vueltas al conflicto desde la cabeza, ¿no? Desde la mente, desde lo racional, desde tratar de encajar la historia. Eso es. Y este es un lenguaje distinto, mucho más libre y que no necesitas, que muchas veces para sanar un trauma no necesitas estar hablando sobre el trauma, indagando, explorando, etiquetando, contándote una historia y contándote la nueva historia, sino vivirla, experimentarla, que es lo que te sucede a ti y le sucede a tanta gente, ¿no? Eso es, qué interesante eso que dices. Muchas veces, es más, cuanto más piensas en una cosa racionalmente, más te encuentras en un callejón sin salida, porque intentas pensar en los acontecimientos, los vuelves a colocar, ves que no se colocan, vuelves a estar angustiada, y en cambio esto es decir, esto se acabó, se queda aquí aparcado, pero voy a hacer otra cosa, y de pronto eso se convierte en un lenguaje donde la elección de color, de composición, incluso de lo que quieres pintar. Yo tengo alumnos variopintos, a uno le da por pintar. Tengo una artista maravillosa, una alumna que ha empezado a encontrar en el retrato y en trabajar con Manolo Valdés una fuente de satisfacción, y se ha hecho a todas las reinas de España, desde Isabel la Católica. Entonces, bueno, claro, vistas con su visión. Entonces, quiero decir, hay una ironía, una falta de respeto cariñosa, ¿no? Pero papel pegado, telas, botones, todo lo que pueda tener a su alcance se convierten en los avalorios de estas reinas antiguas que iban tan bien trajeadas y tal. Y ella, a través de este lenguaje que ha encontrado, no deja la pintura por nada. Dice que es su espacio, su momento. No sé si tuvo un conflicto antes, no lo sé, ni me lo ha contado. No lo parece tampoco, parece una persona equilibrada, pero en fin, hasta cuando estamos equilibrados hay cosas que no encajan en nuestro interior. Tener conflicto, simplemente esa mujer está desarrollando su creatividad que luego puede trasladar a su día a día cuando se enfrenta a un problema diario, un problema relacional o lo que sea. Está desarrollando esa creatividad también para para encontrar nuevas soluciones en su día a día. A los que adoro y me encanta enseñar, hay momentos en que digo, lo tengo bajo mínimos. Y sé cuando hay uno que está a punto de largarse, y a veces ocurre. Yo intento sujetar ahí la cuerda y decirle, oye, muchas veces te vas de aquí. Para empezar, si algo te descoloca, te pones nervioso. Te pones nervioso porque ya estás harto de que no te encajen tus cosas en la vida y llegas ahí y dices, esta tía me manda a hacer un cuadro rarísimo y me ha dicho ¿y por qué esto? Y yo no lo entiendo. Una cosa que no te he contado antes, por ejemplo, cuando la gente empieza a pintar, tiene el objeto que hace y el momento en que empieza a sombrear o poner color, deja siempre una callecita blanca alrededor del objeto. Eso no lo aguanto, porque significa la separación estanca entre las cosas, cuando en la realidad las cosas se traspasan unas a otras. No sé si eso me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y entonces es muy bonito enseñar, aunque un poco monótono, porque siempre digo las mismas cosas. Es raro el alumno que de pronto haga una cosa extraña que nunca yo haya visto. Quiero decirte que funcionamos todos tenemos los mismos miedos. Entonces el dejar alrededor de tu jarrón con flores una callecita blanca, como que tienes miedo a llegar al jarrón de flores, ¿no? No, siempre digo, por favor, que el fondo abrace a la figura, abrazadlo, y me miran. Digo, sí, tocarlo, que se toquen. Tiene que ver con los afectos, yo creo, eso, ¿no? Que las piezas están, aparte que vivimos en un mundo, la luz son ondas electromagnéticas, la luz viene y va y rebota, entonces las cosas no están separadas, no existe el espacio vacío, eso es física pura también, no existe el espacio vacío, está todo lleno de energía, de electrones, de protones, todo a nuestro alrededor. Entonces decimos, detrás del jarrón no hay nada, yo voy a dejar una callecita blanca. Mentira, detrás del jarrón tienes lo que tengas, o el cristal de la ventana, o utilízalo para demostrar que ese jarrón está inserto en el mundo, está inserto y forma parte de tu realidad, ¿no?
Y que no podemos, luego cuando nos enfrentamos problemas en el día a día, tratamos de hacer eso, ¿no? Sí. Desde lo mental también. Sacarlo de contexto, ¿no? Y relacionarnos con él desde una pieza única, cuando todo es sistémico, ¿no? Y se relacionan unas cosas con otras. Y absolutamente. la pintura te ayuda a comprender eso. Absolutamente. Conectar con esa forma de entender el absolutamente. mundo. Que es curioso pensar cómo habríamos perdido muchas obras importantes y autores conocidos por todos, porque hoy en día habrían sido diagnosticados de un trastorno mental grave, y estarían hipermedicados, anestesiados, ¿no? Y no podrían haber expresado todo eso en su obra. Sí, es cierto que es... pero sin embargo hoy en día parte de las cosas buenas que ocurren hoy, que aunque todo parece, vemos las noticias y todo parece malo, hay avances importantes, ¿no? Tú sabes que existe un grupo de artistas, que es el grupo Cobra, que son Cobras las iniciales de Copenhague, Bruselas, Ámsterdam. Son unos artistas de los Países Bajos, Pierre Alechinsky, Asger Horn, algún otro. Y sobre todo han nacido reivindicando la pintura de los locos y de los niños. Y de verdad, o sea, es de lo mejor que hay hoy en día. No creáis que para las personas que no pintan pueden pensar, joder, es que ahora vale todo. No, es que es una manera de percibir la realidad tan absolutamente diferente a los que nos llamamos equilibrados y con unos resultados de una belleza y de una sinceridad tan aplastante que yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, hoy en día, mucha gente que está en sanatorios mentales, no tengo relación con ellos, no sé realmente qué hacen, pero hay muchas terapias que les permiten expresarse. O sea, hoy en día se considera que esto es un cauce para ellos, un cauce medicinal, y se aprecia el resultado. No, es espectacular. Donde yo he trabajado sí había arteterapia y musicoterapia. Y los dibujos eran espectaculares y de una creatividad. Igual que pues muchos pacientes, por ejemplo, psicóticos, o que te están contando un delirio, que te cuentan historias increíbles, luego lo reflejaban en el papel. Y bueno, pues eran obras de arte. Más allá de, como tú dices, una persona supuestamente equilibrada que te pinta todo centradito y que en realidad puede ajustarse más a la realidad el dibujo de la persona que está en delirio que el dibujo de la persona que trata de tener todo controlado con esa apabullante necesidad. Volvemos a hablar del control. Sí. Exactamente, volvemos a hablar del control. La pintura es perder el control, todo en su medida. Pero por supuesto que sí, es que no se puede... Cuando un cuadro está todo previsto, es un rollo, una copia o... Es realmente, con los niños, por ejemplo, yo doy clase a muchos niños, ¿no? Entonces ya se ríen conmigo, porque ya cuando hablamos de lo que tienen que pintar, tienen un ejercicio semanal y me lo tengo que currar bien, porque los niños, como sabéis, son inteligentísimos y quieren novedades, no les vale lo de siempre. Entonces pues me curro ejercicios, la verdad, y modelos y cosas, primero contándoles una historia porque les chiflan las historias, y cuanto más siniestras mejor. Hace poco hemos hecho las cariátides, entonces me estudié la historia de las cariátides, que en realidad eran unas esclavas a las que condenaron eternamente a llevar pesos espantosos sobre sus espaldas, con lo cual por eso sujetan el erectellón en el Partenón de Atenas, ¿no? Bueno, pues les encantaron y estaban horrorizadas que porque las habían castigado tan violentamente. Bueno, Sí. Bueno, entonces contaba yo de los niños que ya siempre me dicen, bueno, ya sabemos que no se puede hacer el árbol piruleta o el sol en la esquina, porque es que no puedo. Claro, el pobrecito niño que te llega del cole y quiere, el primer día te hace lo que se sabe ya, como le han enseñado. Entonces, la casita de turno aburrida, que son así, con dos ventanas, por supuesto, que simulan ojos, y la puerta que es la boca. Y en la esquina un sol, que cuando ya me lo ponen con gafas y... bueno, ya, digo, entonces todos, no se puede hacer el sol en la esquina. Entonces, vamos a ver, no quiero convertirme en igual de dictadora. El sol se puede hacer donde te dé la gana. Lo mismo, Pero lo que sí les invito es a que observen el sol de nuevo. Entonces hablamos de que el sol es una estrella enorme, no la más grande del universo, pero muy grande, que es un foco de energía brutal, que no podemos acercarnos porque son millones de grados, que hay explosiones internas. Entonces, claro, te escuchan y ya ese circulito amable con aspas que salen y un señor que tiene gafitas, ya se les ha ido de la cabeza por completo. Me parece brutal. Entonces el sol además se mueve también, porque aunque nosotros giramos alrededor del sol, el sol sigue avanzando a través de la Vía Láctea, ¿no? Entonces digo, ¿por qué en la esquina? Colocad el sol abajo o encima o como queráis, ¿no? Y luego digo, fijaros cómo sale la energía del sol. Pues a lo mejor no salen unas aspas así, que estamos hasta el moño de ver esas aspas. ¿Por qué no colocáis esa energía? Eso lo hacía mucho Van Gogh. Continuamente líneas concéntricas, da una sensación de calor ver solamente ese círculo con un montón de líneas concéntricas que abrasan la Tierra, y entonces pues con eso, no quiero tampoco que se acostumbren a eso, quiero que me vuelvan a hacer el sol, alguno me lo hace verde de repente y digo, uy, qué bonito ese sol verde, maravilloso. Es volver a volcar
otra mirada sobre las cosas, no lo que nos han dicho. Sí. Y el árbol piruleta es espeluznante, claro, porque Sí. no puede haber algo más antinatural que un palo y una totalmente. bola. Sí. Cuando tú sales, yo siempre les digo, por favor, salid a la calle a ver si encontráis 2 árboles iguales. Y el que los encuentre, le doy un premio. Digo, no existen. La naturaleza es tan soberbia que no existen 2 árboles iguales, ni 2 flores iguales. Se tuercen para un lado, para otro. Les contaba la historia de las ramas, por ejemplo. Un árbol crece, pero llega un rayo y lo parte. Entonces, una de las ramas toma el mando y empieza a crecer lateralmente. Digo, fijaros la fuerza de la vida. Entonces empiezan a ver los árboles, pues un poco como en El Señor de los Anillos. Los árboles están vivos, o sea, luchan por vivir, crecen en la adversidad, ¿no? Entonces, quiero decirte que ya con esas connotaciones van a hacer unos árboles mucho más bonitos. Claro, mucho más vivos y mucho más más ajustados bonitos a la realidad. Y como tú dices, luego van de excursión o van por la calle y ven el árbol de otra manera. Eso que es. antes les pasaba Exactamente. desapercibido. Eso es. Y ahora conectan con... Eso es. Así que, aunque solo sea para volver a tener una mirada nueva, se debería de pintar. Sí. Maravilloso. Deberíamos todos, vamos, pero quiero decir, lo mismo, igual de bonito que es pintar, tengo una íntima amiga que está haciendo piano ahora, más joven que yo, pero vamos, está entusiasmada y dice, si vieras, Inés, lo que se parece a la pintura. Claro. Dices que es lo mismo, dices que es lo mismo, está emocionada porque encuentra signos que es como traducir del inglés al español, es que es lo mismo, el mismo concepto, pero en otro idioma. Sí, sí. Es muy interesante. Son lenguajes sí. más allá del que estamos acostumbrados y sobreentrenados, que es el verbal, ¿no? Y eso que es. Muchas veces es más limitante, más encorsetado y más desajustado que estos otros y que tiene sus límites. Arte, ¿no? Muchas veces no nos entendemos con el lenguaje. Entonces casi los silencios a veces incluso son más elocuentes, ¿no? También en una pelea te callas y de pronto dices, pues se ha arreglado la cosa, ¿no? Son buscar caminos nuevos. Esa es la creatividad, en realidad. Sí. Sí. Qué bonito, me ha parecido maravilloso y bueno, estamos al final hablando de nuevo de la experiencia humana, ¿no? Y de cómo, pues por ejemplo, a través de la pintura podemos comprender el mundo con una nueva mirada. Yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con eso. Hay una cosa muy importante, perdona que te interrumpa, Rocío, y es que cuando estamos creando, vuelvo a repetir, con formas y colores, y composición y todo esto, hay un elemento importantísimo que es la composición, nos hemos quedado antes hablando, por cierto, a medias, y que es importantísimo entender cómo en la vida cotidiana tenemos que colocar nuestros asuntos. Pues es lo mismo que colocarlos en un cuadro. O sea, yo eso lo he observado muchísimo. La gente que llega principiante, el modo aburrido de colocar las cosas, el previsible. Entonces, el cómo colocarlos de otra manera es pura creatividad, ¿no? Y tiene que ver todo con cómo colocas tú el interior. Y luego quería comentar una cosa muy interesante y es también la elección del material con el que vas a trabajar. Hay gente que tiene espíritu artístico y tiene creatividad y además seguramente muchos padres me traen a sus hijos y me dicen, es que es tan creativo, es que está todo el día haciendo cosas y tal. Pues digo, genial, tráedmelo aquí porque aquí no le vamos a estropear, vamos a potenciar esto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que encontrar muchas veces con el artista es con qué material quiere trabajar. No es igual un escultor. Giacometti no hubiera podido ser casi más que escultor. Es un enorme dibujante, pero los escultores, como sabéis, dibujan impresionantemente porque tienen que controlar el espacio. Entonces, primero son grandes dibujantes y ya luego esculpen, ¿no? Pero vamos, no pintó nunca. Él tenía que ser escultor. Y eso mismo le pasó a Chillida. Chillida fue una cosa impresionante porque él se casó con Pilar Belzuncia, me parece que era su mujer, y siendo muy muy joven se marchó a París dispuesto a empezar su carrera de escultor. Entonces él era un forofo del Louvre y se pasaba, su trabajo era al Louvre a diario a tomar apuntes, a tomar ideas, a tomar fotos y tal. Y luego en casa intentaba empezar a encontrar su propio discurso creativo, ¿no? Hacer sus propias piezas. Entonces, bueno, pues su primer año en París fue tan absoluto fracaso que él cuenta que ya hablaron Pilar y él de volverse a Guipúzcoa porque no estaban perdiendo el tiempo y él estaba enormemente desanimado, ¿no? Entonces todas sus obras de aquel tiempo estaban hechas con mármol, como la Victoria de Samotracia, con todo lo que hay en el Louvre, ¿no? Y de pronto, no sé de qué extraña forma llegó a sus oídos o a su vista una pieza, ¿no? O sea, un material nuevo que es el alabastro. El alabastro es un mármol que contiene impurezas, entonces no es blanco, está manchado y tiene vetas, ¿no? Entonces se le ocurrió empezar a hacer algo con el alabastro y bueno, este es el Chillida que tenemos hoy en día y él cuenta como con mucha gratitud y mucha desesperación con gratitud de pensar que si no hubiera encontrado el alabastro posiblemente él no hubiera podido, o tal vez hubiera encontrado otra cosa, no sé, pero comentaba siempre que el alabastro se asociaba mucho más a la luz oscura de su infancia, porque él es del País Vasco, ¿no? Entonces, que
maravilloso es ver cómo realmente él tenía que esculpir con un material jamás en mármol, ¿no? Cuando llegó luego a Guipúzcoa fue más allá, se paseaba por los caseríos abandonados y sacaba las vigas del techo que estaban ennegrecidas por la humedad, por la lluvia, y eran sus piezas para trabajar. Entonces, realmente un escultor del norte, ¿no? Tenía que trabajar de esta manera. Pensemos en Sorolla, que es un pintor mediterráneo. Fijaros los cuadros de Sorolla. Es luz, 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 luz. Es todo mucho negro, ojo, porque el negro en realidad ilumina. El negro permite que los colores brillen, ¿no? Y esa alegría de vivir que da el sol. Realmente también, ¿no? Sí, lo de también en psicología, la sombra, ¿no? La sombra, nuestra sombra interior, cómo ayuda a dar luz a nuestra sombra dorada, ¿no? Eso es. Y luego el caso de Joseph Beuys. Joseph Beuys es un artista muy complejo, que padre del arte conceptual en el siglo XX, que tiene una obra a base de instalaciones, piezas diversas. No es exactamente un pintor, pero es un artista, ha sido muy influyente en el siglo XX. Bueno, pues él en la Segunda Guerra Mundial, volando con la luz, bueno, él era alemán, en un avión en plena guerra, pues fue derribado y cayó en Crimea. Y imaginaros, 50 grados bajo cero, unos tártaros que pasaban por allí, lo cogieron y prácticamente muerto. Pero le curaron con las recetas de ellos, ¿no? Que eran grasa y fieltro. Lo envolvieron en grasa y fieltro y estuvo envuelto en grasa y fieltro semanas, ¿no? Y le salvaron la vida. Y Joseph Beuys salió de allí y toda su obra está hecha con grasa y fieltro. Anda, fíjate. Sí, es fascinante. Y él, eso es reconocido por él. Dice que es realmente el lenguaje con el que él habla. Es el lenguaje de su vida, de su experiencia primaria, ¿no? De su renacimiento. Sí. Entonces, fijaros qué importante es esculpir en un material o en otro y pintar con línea o con mancha, óleo, o sea, simplemente dibujar o decorar. Quiero decir, hoy en día, desde que la Bauhaus nos habló de la unión de las artes, tenemos esa maravilla de que ahora mismo un decorador es un auténtico artista, un arquitecto de interiores, es que maneja los espacios, los escaparatistas, yo como los admiro. Cuando pasas por una tienda bonita me quedo enganchada y digo, qué difícil es tener ese trozo de espacio y tener que hacer un lugar atrayente y que esté contando algo sobre lo que ahí se vende, ¿no? Entonces esos escaparates maravillosos son verdadero arte, ¿no? Sí, y en psicología también es importante potenciar nuestra capacidad de conectar con el placer estético, ¿no? Porque las personas que están con ansiedad están muy centradas en evitar las sensaciones desagradables, salir de la ansiedad, pero también tenemos que enfocarnos en qué quiero crear, qué quiero sentir. Y el arte es una vía para sentir emociones agradables, positivas, ese placer estético, ¿no? Absolutamente. O sea, la belleza es algo que encuentras. Vamos a ver, esto tengo que trabajarlo con cautela. ¿Qué es la belleza? Bueno, hay montones de libros, es pura filosofía. ¿Qué es la belleza, no? Empecemos por San Agustín, la belleza, la verdad es Dios. O sea, que es que la belleza está muy trabajada y muy investigada. ¿Qué es la belleza, no? La belleza tal y como nos la han transmitido muchas veces, vamos a decir que eso no es. No voy a decir ahora lo que es porque tampoco quiero ahora pontificar ni soy filósofa. Pero pongámonos en el siglo XIX, que la tradición pictórica desde el Renacimiento prácticamente han pasado 4 siglos, es que está agotada. Es que se siguen haciendo los mismos paisajes. Bueno, hay excepciones maravillosas y gente excelente, además con una técnica espectacular. No quiero condenarlos a todos, pero sí condenar un poco esa trayectoria de pues qué pasaba en París, que exponían con Napoleón III había la exposición académica del año y como hubo unos cuantos que no se adaptaban, crearon el Salón de los Rechazados. O sea que, ¿qué encontrabas en la exposición académica? Pues un poco lo de siempre, ¿no? Esos paisajes, continuamente lo mismo. Entonces, el ser capaz, me he ido por las ramas, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. No, pues de la belleza, sí, lo de la belleza, sí. Entonces, hubo unos cuantos pintores que dijeron, esto no es bello, porque es que es aburrido, porque es que es lo de siempre. Entonces, vamos a ver, yo eso entiendo lo que quieren decir. Entonces, busquemos una nueva belleza. Hay otro concepto más amplio de belleza que es la que es capaz de relacionarse con una verdad, ¿no? Entonces, muchas veces no es exactamente bonita, amable. En pintura, la palabra amable la consideramos los pintores de lo peor. Cuando estás diciendo que un cuadro es amable, quieres decir que es blandito, que es
que eso ya lo has visto 1000 veces, que es monótono, que no te ofrece nada, que no te apetece mirarlo 2 veces, en resumen. En cambio, un cuadro donde de repente te chirrían cosas, puedes decir, madre mía, yo qué sé esto, pero te invita a entrar, a mirar, luego puede no gustarte, pero tal vez esté más cerca de la belleza eso, de una verdad, pues lo que hablamos de la época de entreguerras, ¿no? De cómo se pintaba tan desgarradoramente. Se acuñó el término feísmo. Y lo entiendo, hay cosas, son desagradables. Bueno, realmente cuando en un cuadro te pintan la muerte, pues no es agradable, pero sí puede tener una belleza trágica, ¿no? Entonces, y luego realmente valores plásticos puede tener, es que es una composición admirablemente montada y tiene una maestría de colores que es que te mueres, ¿no? O sea, no sé, que la belleza, bueno, esto daría para otra charla, sí. Para otra charla. Pero por lo menos no digamos exactamente qué es la belleza, pero sí que no es, ¿no? Entonces, todo lo que nos sorprende, todo lo que es volver a ver las cosas de la misma manera, las miradas aprendidas, lo que nos resulta, lo que no nos conmueve por dentro, digamos que no es bello, ¿no? Que quizá lo fue en su tiempo, quizás se ajustó a una persona de otra época que encontró esa manera de representar, que fue novedosa, pero claro, las ideas, tenemos que encontrar nuestra propia manera de articular el mundo, ¿no? Y reconocer la de los demás. Cuando encuentras algo nuevo en un cuadro, algo que te impacta, por lo menos que tengamos la curiosidad de decir, ¿por qué utiliza esto? ¿Por qué este señor utiliza grasa? Ver más allá, ¿no? Claro, sí. Preguntarnos, eso es la perceptividad que hablaba antes también, ¿no? La permeabilidad, perceptividad, o sea, lo que hablaba de la callecita alrededor de las cosas, sí. Eso es horroroso, ¿no? Que las cosas no se filtran entonces, pero el mundo es poroso y nuestra percepción debe serlo. Me parece apasionante lo que estamos hablando. Qué bien. Y que, como acabamos de decir, esto da para un canal solo de arte y psicología, sí, ¿no? Y así es. De indagar, como decíamos al principio, sobre la experiencia humana y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo somos responsables de ver que esa mirada que tenemos en un momento dado es algo subjetivo y que puede ir cambiando, ¿no? Y hacernos... Me habla mucha gente de que está desmotivada, de que está frustrada con su realidad, y el problema no está en lo de fuera, ¿no? Está en cómo percibimos lo de fuera y cómo podemos cambiarlo a través de la creatividad, que nos podemos apoyar en la pintura como herramienta terapéutica o herramienta de vida, y en otros lenguajes más allá del verbal y de las creencias. Muchas personas me llegan para trabajar sus creencias y llevan años racionalizando, no, es que yo tengo la creencia de que necesito tener control. Y al final eso se quedan en palabras, ¿no? Eso de la necesidad de control que tanto hablamos en el proceso de la ansiedad o del trastorno obsesivo-compulsivo, son etiquetas que no experimenta uno, ¿no? Y que necesita encontrar estas otras vías emocionales para saber qué significa eso de la necesidad de control. Y cómo a través de, por ejemplo, la pintura en este caso, podemos aprender a soltar ese control, ¿no? En el lienzo y luego trasladarlo a nuestra vida. Por supuesto. También es verdad que te tienen que enseñar a pintar de la manera adecuada. Por ejemplo, enemigos de pérdida del control, el pincel de un pelo. Eso no se puede usar. Claro. Porque el pincel de un pelo nunca se sale. Es que tienes que utilizar pincel y brocha. Ajá. Y entonces coges el color y lo extiendes. Y que pierdas el dibujo de abajo, ya lo recuperarás. Claro. Entonces todo eso al principio, yo veo cuando una persona se te tuerce, que la tienes delante y te está mirando como diciendo, ¿esta que me está diciendo, no? Yeah. Pero si pasas es como confiar, pues en este caso en mí que soy la profesora, o confías en tu monitor de gimnasia que te está diciendo no, claro, no hagas de ese yoga, ejercicio, de lo que sea. En ¿no? yoga podemos estar hablando de lo mismo, de soltar el control la también, confianza, ¿no? Entonces confiar y ya, pues no sé, saber que tienes que pintar, que tienes que tener pinceles de un tamaño en concreto, que tienes que pintar con agua, que tienes que pintar, perder un poco el miedo, confiar porque el mundo está lleno de personas que te pueden ayudar a ver las cosas de otra manera. Hay una anécdota muy interesante de Marcel Duchamp, que es un artista realmente rompedor, fue uno de los creadores del dadaísmo. Marcel Duchamp tiene muy pocos cuadros, pero tiene muchos gestos. Y entonces realmente todo lo que aunque hizo cosas un poco, fue el que expuso un urinario en Nueva York. Entonces eso ha estado muy criticado y tal. En realidad él estaba tratando de decir otra cosa. No decía, esto es una obra de arte. Estaba tratando de decir, muchos museos están llenos
de obras que no valen nada. Y sin embargo, también, si yo pongo algo aquí, por el hecho de ponerlo aquí, lo convierto en arte. O sea, os dais cuenta que está dando vueltas, está criticando y haciéndonos cuestionarnos y cuestionando nuestra mirada, ¿no? Y también diciendo, esto, si yo lo coloco de la manera adecuada, a lo mejor queda bonito. Es decir, son una serie de preguntas que él nos está haciendo que nos hagamos, ¿no? Entonces, su vida es apasionante, rara, porque tiene cosas, madre mía, de disparate. Pero hay un gesto que a mí me hizo mucha gracia. En una de sus casas, él tenía un perchero detrás de la puerta y cada vez que entraba, el perchero se caía al suelo. Y todo lo recogía y lo volvía a colgar. Y así un día, otro día. Y el perchero ya estaba él hasta el moño del perchero, que era su problema en ese instante. ¿Y qué hizo? Donde se caía el perchero, lo atornilló al suelo. Y ya para siempre el perchero se quedó ahí. A mí eso me ha dado muchísimo que pensar, porque es una manera de decir, no me quito el perchero, está aquí, lo voy a colocar, donde esté lo dejo colocado, y ya vivo en paz, ya no va a estar cayéndome todo el rato a los pies, ahí lo tengo. ¿No? Entonces, sí, entonces gestos de esos, bueno, son para que cada uno los aplique si le sirven, ¿no? Sí. Pero a mí me sirvió, desde luego, me sirvió muchísimo, porque es que luchamos contra el perchero y tal, y no sé qué, y el perchero no se coloca, no se va a quedar colocado ahí, pero a lo mejor se queda en el suelo, déjalo en el suelo, pero además lo dejas con saña, con interés, le das con el martillo y ahí se queda en el suelo puesto. Conoce al perchero, intégralo y no le pidas responsabilidades al perchero. Eso es, exacto. Entonces ese es un gesto que me hizo, todo lo de Marcel Duchamp me hace gracia, me parece muy inteligente y me parece que está ahí para que lo tomemos o lo dejemos. Sí, pero que nos ayuda, así nos despierta, ¿no? Eso es, exactamente, eso es. Fenomenal. Inés, cuéntanos dónde podemos encontrarte, porque la gente que vive en Madrid puede conocer tu escuela, ¿no? Y si está interesada en ir a clases y... Me encanta. Cuéntanos. Yo tengo una escuela súper bonita en Aravaca, amarilla. En el Camino de la Cruz, amarilla completamente. Toda transparente porque tiene cristales por todos los lados. No puedo poner percheros porque no hay sitio. Así que colgamos las cosas en un caballete. Qué bueno. Sí, he pensado nada de perchero aquí. El caballete. Creatividad, sí, totalmente. Y se llama Escuela Limón y está en Aravaca, en Camino de la Cruz, en pleno pueblo. Y nada, pues ahí esta es una escuela de niños y mayores. Sí, también ahora mismo tenemos modelado, eso no lo doy yo. Mi lema es rodearme de gente que vale, que hay tantísima y que sepa dar lo que saben. Yo, lo mío es la pintura y el dibujo y nada, ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Nada, Rocío, me ha encantado. Me lo he pasado pipa. Apasionante, yo también. Genial. Porque y repetiremos más adelante, que aquí hay mucho material. Me encanta. Bueno, imagínate lo de la belleza, eso. Sí, ahí sí que necesitarías un filósofo, porque es una belleza hablar de la belleza, pero... el artista puede opinar cosas, pero hay mucho más. La belleza es verdad, es la verdad de uno mismo también, es muy interesante. Y que merece tanto la pena pintar para sacar no solo lo malo, sino para vivir. Para vivir y recibir y comunicar nuestra energía al mundo y el mundo a nosotros. Y es verdad, todo eso no son cantamañanerías de pintor, ni que nos tiramos el rollo, ni nada. Es verdaderamente medicinal y precioso. Precioso. Callar un ratito la mente, ¿no? Mente... Muchos alumnos lo que dicen es que lo que les cuesta es el silencio de pintar. Sí. Es un mundo tan ruidoso. Sí. Tan ruidoso. Y entonces hay momentos que estamos con la música y estamos... También podemos hablar, oye, eso no es una iglesia, pero... pero necesitas meterte dentro de ti mismo. Es una forma de meditación también, ¿no? Absolutamente. Te pones frente a lo que tienes que pintar y dices, ahora estoy sola yo frente a mí misma y al cuadro y aquí hay mindfulness. Es una forma de hacer mindfulness, totalmente. Así es. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, Rocío. Hasta otro día. Y gracias a ti por estar acompañándonos. Gracias. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com. Bueno,